Y vamos a presentarlos, obviamente, y a darles la bienvenida. Ya vamos a estar charlando mucho con ellos. Bienvenido Ramón Arteaga, que es precandidato a intendente por el Frente Renovador aquí en la ciudad. Bienvenido, senador Nito Artaza. ¿Cómo le va? Bueno, gracias, Lorena. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Muy un bien. gusto acompañando casualmente al amigo Arteaga. Bueno, como parte de un acuerdo de los radicales que no estamos de acuerdo en acompañar lo que ha decidido la Convención Nacional. Entendemos que nunca el radicalismo puede ser vehículo de vuelta de políticas de los 90 y entendemos también que debemos gozar un acuerdo del cual el rol del Estado esté presente y además poder construir políticas públicas a partir de acá y no volver atrás en muchos derechos que se han obtenido, sí. Y sin embargo hacer una alternativa que sea diferente a la del gobierno y que no nos permita volver atrás con el neoliberalismo como se viene proponiendo desde algún sector del partido acompañando al PRO. Bueno, ha sido contundente desde el inicio de lo que fue este acuerdo en la Convención Nacional allí en la provincia de Entre Ríos, la postura suya como senador y como integrante de la Unión Cívica Radical en contra de ese acuerdo. Digo, hay otros integrantes de la Unión Cívica Radical que tampoco están de acuerdo. Ahora, lo que digo es que es curioso que el acercamiento sea a un sector que de alguna manera está más cerca del peronismo que del radicalismo. Bueno, pero eso me parece natural. El radicalismo y el peronismo son dos expresiones nacionales y populares. Lo que no podemos hacer nunca es hacer una alianza chica como la que se ha hecho entre el radicalismo y en algún pequeño sector del radicalismo que pudo imponer un acuerdo de cúpulas en la convención y la centro derecha de la Argentina. Nosotros podemos tener más coincidencias entre el radicalismo y el peronismo que son casualmente pensamientos nacionales y populares. Lo que no podemos hacer es volver 60 años atrás a plantear la Unión Democrática, es decir, hacer una fuerza pequeña y antiperonista, cuando la mayoría de las provincias argentinas las gobierna el justicialismo. Lo que tenemos que hacer es tratar de atraer, ser atractivo para una alternativa que pueda construir sobre algunas políticas públicas, cambiar lo que no se ha hecho, no permitir además que transar con la corrupción en el futuro, cambiar lo que no se ha hecho, proponer algo además distinto como lo que está proponiendo en este caso en muchas políticas públicas del Frente Renovador con Sergio Massa, y es por eso que acompañamos este acuerdo desde el bloque del radicalismo con Gerardo Morales y otros dirigentes del país. ¿En qué gana y en qué pierde el radicalismo en esto que es a todas luces algo bien diferente a lo que venía siendo un partido, como se suele decir, centenario y demás, en cuanto a la diferencia que hay en conceptos? Porque son prácticamente opuestos los conceptos que están poniendo desde uno y otro lugar y al que no llegaron a un consenso, lamentablemente, en esa convención. ¿En qué gana y qué pierde el partido? Bueno, yo en primer lugar les quiero aclarar que me da la impresión que no ganamos en el sentido de que no pudimos construir sobre un 12% que había dejado Ricardo Alfonsín en la última elección. Construimos UNEN y con otros aliados y desde el primer día me parece que esa construcción se hizo para acompañar a Mauricio Macri. Es una equivocación gravísima. Premeditadamente esto hizo que le den un portazo a Pino Solanas y comience el deterioro de UNEN, y luego en la Convención Nacional se sacó al único que molestaba en ese acuerdo, que era Julio Cobos, que medía casi un 12% en ese momento, y se puso uno que mide 2%. Me parece que se le fue allanando el camino para un acuerdo que desperfila absolutamente al partido y que desde el punto de vista estratégico y táctico tampoco es un error gravísimo, porque mire, Macri dice a los 2 días, acá no hay vicepresidente radical, acá no hay listas compartidas, acá no hay coalición. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Y estamos viendo, mire, en La Pampa el primer senador es Macalister, del PRO, en Córdoba el primer senador es Juez y el segundo es el del PRO. Entonces uno se pregunta en qué se hizo acuerdo. Nosotros en el Frente Renovador, en el acuerdo que hacemos es mantener la identidad de cada uno de quienes vamos a participar en este acuerdo político, y no somos un frente antiperonista. Realmente me parece que es volver atrás en 60 años. Claro. ¿Y en qué gana? Bueno, mire, tenemos que ganar en volver a priorizar tener senadores, diputados, intendentes, recuperar intendencias, gobernaciones, mantener senadores y diputados, y a partir de ahí volver a construir el partido, pero siempre dentro
del pensamiento progresista del radicalismo. Claro. Ahora yo me imagino hacia el 2016, después de la asunción de las nuevas autoridades a fines de este año, en diciembre, un escenario, sobre todo dentro del Parlamento, mucho más dividido que ahora, porque hay que pensar también en bancas que van a ir por uno u otro sector con los distintos acuerdos, que cómo van a construir desde lo que puede llegar a ser el oficialismo o la oposición, porque depende de dónde está cada uno de los radicales, estarán dentro del oficialismo o la oposición según quien gane, ¿no? Bueno, por eso este tipo de acuerdos con el Frente Renovador, además de tener obviamente coincidencias desde la propuesta del rol del Estado, como le decía al principio, también garantizar la gobernabilidad, porque hay que ver qué cantidad de senadores y diputados pueden tener quienes van a gobernar. Me parece que hay que garantizar la gobernabilidad con mucha responsabilidad y no se puede hacer esa... garantizar gobernabilidad cuando uno propone el péndulo de la historia vuelva de nuevo a la política de los 90. Yo le digo a los radicales, hoy hablaba con muchachos de la Franja Moral, digo, ¿qué va a pasar cuando, si en una de esas ustedes acompañan? Yo no digo ganar porque yo no creo que eso ocurra, pero si de ganar el PRO propone después arancelar las universidades, o si propone como secretario de Energía a Aranguren, que es el presidente de la Shell inglesa. Pasamos nosotros los radicales de Mosconi a Aranguren, digamos, ¿no? Me parece que ese es el planteo cuando yo desde un principio lo hice en la convención. Por eso hoy estamos tratando de hacer otra estrategia y además una estrategia consensuada por muchos radicales, y por eso mi presencia acá acompañando a Arteaga, acompañando a este espacio en la provincia, un hombre militante, un hombre que hace un compromiso permanente con la ciudad de La Plata y con varios radicales como Identidad Radical, Bobati que nos está acompañando acá, y otros radicales que vamos ahora a la Fundación casualmente a acompañar este proyecto. Ramón Arteaga, gracias también por estar aquí. Y bueno, nos imaginamos que a partir de esta suerte de conjunción que se va dando, uno ya no sabe muy bien qué nombres darles, porque si uno dice alianza, entonces la gente se horroriza, les agarra a todos como un pequeño ataque. Digo, ¿cómo se empieza a plantear su precandidatura en la ciudad de La Plata a partir de estos acuerdos? Muy bien, con mucha naturalidad, Lorena, porque el Frente Renovador ha tenido una excelente performance en el 2013, ha ganado la elección, ha duplicado el oficialismo en la ciudad y lo ha hecho expresando la pluralidad del Frente Renovador con identidades peronistas, radicales, desarrollistas, independientes, muchos independientes, sobre todo en sectores jóvenes que vuelven a la política o que descubren la política a través de dirigentes como Sergio Massa, que estuvo en esta ciudad y en este canal el viernes pasado, donde le han dado una bocanada de expectativa, de esperanza, de innovación, de participación, donde han demostrado que el Estado puede ser eficiente, donde han demostrado que hay políticas públicas que están por encima de las parcialidades y de las circunstancias que nos dividen, que la problemática de la seguridad tiene solución, que la educación puede ser mejor y de calidad y puede ser inclusiva, y que planes de vivienda, como han establecido provincias exitosas como San Luis, como Córdoba, se pueden aplicar en la República Argentina para generar de alguna manera un estado de bienestar. En La Plata lo que queremos replicar es esto: la ciudad necesita autoridad, necesita orden y necesita construirla en base a confianza, certezas. Esta es la ciudad de Ricardo Balbín. Acá se casó Perón, Evita. El acuerdo entre Perón y Balbín vino a cerrar divisiones, a crear puentes. En ese abrazo es en donde cree y se funda el Frente Renovador, aprovechando la diversidad pero mirando el futuro, Lorena. En ese sentido, estuvo Martín Redrado hace algunas semanas atrás aquí también. Le preguntábamos acerca de la posibilidad de abrir el juego a otras fuerzas si es que efectivamente le toca a Sergio Massa ser el elegido para ser presidente de la Nación a partir del próximo 10 de diciembre. Digo, ¿esto es un planteo que también se va a llevar a los distintos sectores donde el Frente Renovador está presentando sus candidatos y donde estarán en algunos casos acompañados por el radicalismo? Yo le dejo responder a Nito porque es el invitado y a quien estamos agradecidos que nos visite. Responda. La Argentina que viene es la Argentina del diálogo, del consenso y del futuro. Pero por supuesto que sí, y también la Argentina de prioridades. Tenemos que ver que nosotros, yo siempre digo, y lo decía la otra vez cuando veía, vuelvo al PRO en el sentido de juntando a millonarios, juntando para la campaña, ávidos de privatizaciones en el futuro, y nosotros tenemos que hacer un consenso para
para hacerle útiles desde la política a los sectores más vulnerables, a la clase media que quiere que sus hijos vuelvan a tener vivienda, una vivienda digna, o que tengan posibilidades de crecimiento, perspectiva, o al sector más vulnerable de la sociedad, como ha trabajado Sergio con las jubilaciones en tanto tiempo estando en el gobierno, o darle la perspectiva a los sectores más vulnerables, sobre todo a los jóvenes. Me parece que darle prioridad también al federalismo en la Argentina, porque las provincias a las que yo represento, por ejemplo en Corrientes, queremos volver a tener un auténtico federalismo que nos represente y ser autónomas desde el punto de vista económico y político. Me parece que son prioridades como las que tiene la gente hoy de la inseguridad urbana, y no queremos estar con gente que nos proponga un marketing de la seguridad, sino que lo haga y pueda resolverlo como lo ha hecho el Frente Renovador con Sergio Massa en los distritos que le toca gobernar. Déjeme hacer un poco de abogada del diablo en este caso. Digo, porque si nos atenemos a la gestión de los últimos 8 años en la Ciudad de Buenos Aires del PRO, la verdad es que nos estaría replicando este modelo privatizador. Podrían salir desde, incluso el propio jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, decirle, mire, la educación no la tenemos privatizada, tampoco hemos privatizado otros servicios y las cosas funcionan más o menos, pongámosle en esos términos, mire, pero no privatizadas por lo menos. Bueno, yo no me quiero meter en ese lío, pero respecto de lo que usted mencionaba recién, ¿no? de la gente, de millonarios juntando dinero para la campaña intentando privatizar como en los 90. ¿No parece ser el modelo aplicado en la ciudad? ¿Qué me responde? Bueno, mire, yo creo que sí, que no hay una sola escuela pública nueva que se haya hecho, no se avanzó en una obra pública que pueda hacer a los sectores más vulnerables beneficiarlos, como es el subte, por ejemplo, tan prometido. Ahí tiene una pelea con la nación, Artaza. Todo respeto le digo, de 423 millones de dólares que tenía de deuda la ciudad, hoy tiene 1.993 millones de dólares, es decir, se endeudó la ciudad, que tiene el segundo presupuesto nacional, que tiene un presupuesto enorme para hacer una bicisenda y un colectivo en el medio, como dicen algunos, pero en el medio de la 9 de julio. Pero si uno ve, digamos, la salud pública y la educación pública, deja mucho que desear. Si uno ve, además, en cuestiones culturales y sociales, lo que ha hecho el gobierno de Macri responde más bien a una política neoliberal, sobre todo por el endeudamiento. Y desde el punto de vista que usted propone, me preguntaba recién de las privatizaciones, naturalmente él representa a las corporaciones. Yo lo digo con todo respeto, naturalmente yo conozco mucho a Macri, tengo una excelente relación personal con él, pero él naturalmente va a estar del lado de las grandes empresas y no de los trabajadores en sus paritarias. Esto naturalmente va a ocurrir, por naturaleza, digamos. Si yo hice muchos años, he discutido por el tema de los grandes banqueros. Yo le decía a él hace 5 años a Macri, mira, yo no puedo acompañarte porque seguramente en la crisis del 2001 vos hubieras estado del lado de los banqueros y yo con las cacerolas del lado de la gente que estaba estafada. Eso se lo dijo en su cara, se lo sí, dijo por supuesto, personalmente. somos amigos. ¿Qué le contestó Macri? Tengo una relación, más amistad tengo con Sergio de hace 15 años, y por eso también confío en su forma de construir políticas, además del consenso que está logrando. Además, tengo mucha confianza en lo que se viene construyendo en el futuro, por eso lo vengo a acompañar además a Arteaga, sé de la gente que lo acompaña en este compromiso distinto de salir de esta prioridad que tiene el gobierno, que espera que en el balotaje no entre Sergio Massa, porque si entra Sergio Massa sabe que gana la elección, acompañado y acordado con radicales y peronistas y mucha diversidad que tiene este Frente Renovador. El gobierno preferiría que el segundo sea Mauricio Macri o el PRO, que le gana fácil, ¿no? Pongamos un escenario posible, ¿no? Obviamente ustedes me van a decir, Sergio Massa gana las elecciones, es lo que me van a contestar. De todas maneras, pongamos este escenario posible, supongamos que es Daniel Scioli el que gana las elecciones y es el próximo presidente. ¿En qué lugar se ubica el radicalismo? Se lo pregunto puntualmente porque, por ejemplo, Leopoldo Moró, que está muy cerca del gobierno nacional, de todas maneras está cerca del kirchnerismo, que está bastante lejos todavía de Daniel Scioli como el candidato oficialista por estas horas, todavía. El otro sector del radicalismo que acordó con el PRO, supongo que va a conformar un cierto sector de la oposición. Y ustedes, otro sector. ¿Cómo van a encontrarse como radicales
si llegara a ganar Daniel Scioli la presidencia de la Nación? Bueno, gane quien gane, nosotros vamos a tratar de reconstruir el partido desde la representación que tenemos. Para seguir siendo un partido nacional necesitamos volver a ganar senadores, diputados, tener varias gobernaciones, que es lo que estamos intentando a través de una estrategia compartida con el Frente Renovador también, tener gobernaciones, tener intendentes y recuperar el partido de alternativa, recuperar ese partido nacional y popular, humanista que es el radicalismo. Habrá diferentes vertientes y hoy del error gravísimo que cometió la Convención Nacional de acompañar a la centro-derecha en la Argentina. Mire, cuando el peronismo, voy a tomar algunos ejemplos de los compañeros justicialistas. Cuando el peronismo se apartó de sus principios y se fue hacia el neoliberalismo en los 90, después aparecieron líderes que lo volvieron a encauzar. Y lo que va a pasar rápidamente con el radicalismo. Nosotros no tenemos por qué estar ahí. No debemos estar ahí, nuestro colectivo no es amarillo, que nos quede bien claro, y podemos construir con acuerdos como este. Yo creo que va a ser una elección de transición para el radicalismo, va a ser una elección de transición, pero sin duda va a prevalecer. El radicalismo va a prevalecer por sus ideas, por sus principios y por la representación que va a tener después de esta elección. Artaza, la sensación que da es que las cosas son bastante más graves de las que aparecen públicamente en términos de los desacuerdos dentro del propio radicalismo. ¿En qué momento usted ubica el quiebre? Digo, lo ubica en términos de aquella alianza y de la salida del frustrado gobierno de Fernando de la Rúa, lo ubica más aquí en el tiempo con la imposibilidad de reconstruir el partido y de encontrar un nuevo candidato, lo ubica en el momento en el que Julio Cobos decide ser el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué momento encuentra el quiebre? Bueno, yo creo que después del 83, que fue una elección de transición para el país, pero recuperamos la democracia para siempre con el doctor Alfonsín, con aquel proyecto maravilloso del 83, después se fue perdiendo quizás liderazgo y se fue dejando atrás el proyecto. El radicalismo tiene que volver a construir un proyecto nacional, popular, que además esté casualmente alejado de las grandes corporaciones, ¿no? Sobre todo económicas, a eso me refiero. Y que represente a los sectores más vulnerables como nació, a los desposeídos. Debemos recuperar un proyecto y un líder que pueda ser capaz de transmitir ese proyecto. Si usted me dice un quiebre, bueno, obviamente que el de la alianza fue un fracaso, pero nosotros tenemos que volver a construir aciertos, volver a construir aciertos desde el proyecto, desde el liderazgo y no abandonar las causas nacionales. Por eso yo discutí tanto cuando pasó lo de los fondos buitre, por ejemplo. Me parece que esa causa nacional nosotros tenemos que estar del lado del interés nacional. Nosotros no podemos acompañar esto que está haciendo hoy la Convención Nacional. Me parece que tenemos que elegir acuerdos con sectores más populares, elegir acuerdos con el compromiso y no hacer una alianza antiperonista que ya fracasó hace 60 años. Nosotros debemos tener también un pensamiento nacional y popular. Usted acaba de llegar de la provincia de Corrientes hace Sí. pocas horas, nos contaba recién antes de empezar la entrevista. ¿Cómo está la provincia? Porque allí tiene un gobernador radical, aunque muy cercano al kirchnerismo. Bueno, sí, estuvo en su momento, Colombia hizo acuerdos en su momento con el kirchnerismo, hoy no. La provincia es una provincia equilibrada que depende siempre sobre todo de lo público y necesitamos energía y sobre todo promoción industrial como han tenido otras provincias de la Argentina para generar industrialización que nos saque de la pobreza. Tenemos nuestros productos primarios como la madera, que somos el principal productor de madera y de arroz, por ejemplo, en la Argentina, y sin embargo no lo podemos todavía industrializar. Nos hace falta industrialización, promoción industrial, y por supuesto energía para eso. No tenemos gas natural. Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones no tienen gas natural. Nosotros ese es nuestro objetivo. ¿Cómo está? Y bueno, esperando mayor federalismo como todas las provincias. Pero no me quiero distraer hoy. Y por eso el acercamiento, ¿no? Sobre la ciudad de La Plata. No, pero mira, Lorena, vos hiciste una pregunta muy interesante sobre la historia del radicalismo y el estado de situación. Nosotros no somos quienes para hablar de identidades ajenas, pero sí hay que reconocer algo en Artaza. Él decidió comprometerse, involucrarse, participar en la vida de la política en el peor momento, no solo del radicalismo, sino del país, en el 2001. En el momento del que se vayan todos, él se arremangó, vino a embarrarse, se comprometió
y desde el 2001, 14 años, está recorriendo la Argentina y hoy es un protagonista esencial en la fundación de este movimiento nuevo que es el Frente Renovador. Por eso te agradecemos mucho, Nito, que nos estés acompañando en la ciudad. Estamos terminando la entrevista, pero yo quiero hacer dos preguntas finales. En primer lugar, a propósito de lo que decía recién Arteaga, ¿cómo fueron estos años de experiencia legislativa? Porque viniendo de un palo completamente diferente, aunque con un compromiso fuerte, por la misma razón que recién mencionaba Arteaga, debe haber sido un shock entrar a esos despachos y a esa banca y empezar con las discusiones que hay que dar dentro del Congreso. Sí, bueno, para eso hay que tener vocación, te tiene que gustar, ¿no? Mis hijos me han hecho mucha campaña, no voten a papá, porque quieren que se me dedique que vuelva a casa, dice. Teatro. Pero mire, creo que me he ganado el respeto sobre todo de mis pares, tanto del oficialismo como de la oposición, porque bueno, he tenido un trabajo arduo sobre todo de presentando y haciendo ley la gratuidad de las cuentas sueldo de los argentinos, de millones de argentinos. Hoy tienen ese fue de alguna manera mi venganza con los bancos que nos cobraban cualquier cosa, 8, 10 pesos, y la integralidad del salario hoy está protegida y creo que bueno, es una ley que me enorgullece haber sido el autor, o por ejemplo la de los trabajadores que van a cobrar antes del 25 de diciembre su aguinaldo, es una ley que ya es ley hoy y he trabajado mucho en ese sentido, o qué sé yo, o estoy trabajando en el gas natural de mi provincia con diversos proyectos, bueno, los proyectos que he trabajado, más de 300 en senadores. Ahora, ¿cómo fue? Una experiencia para mí, que yo amo la política, yo creo que sigue siendo el instrumento de cambio, en un momento que además es una actividad siempre en deterioro en el mundo, ¿no? Sin embargo, yo creo que sigue siendo un instrumento para cambiar el instrumento de representación maravilloso que nos dio la democracia para siempre en el 83. No me puedo dejar ir sin preguntarle sobre bailando y showmatch y todo eso. Y no puedo dejar, si lo dejo y no le pregunto por pero eso, claro, ¿qué va a decir Lorena, el público? Bueno, lo voy a invitar a yo soy de madera para bailar, Nito. No, pero aunque sea la tribuna, ahí es un poco ya. Bueno, ¿cómo viene con los preparativos? No, bueno, con muy poco tiempo, porque me paso yendo y soy como un resorte, vengo de Corrientes, vengo a La Plata, después me voy, estoy en el Senado y tengo mucho compromiso con mi provincia, pero Tinelli me pide hace 10 años que baile, y le pedía que la exigencia que hice yo esta vez, le dije, bueno, te voy a bailar tal vez una vez por mes. El sueño es muy lindo para chicos con capacidades diferentes, de una fundación que se llama el Divino Niño Jesús, y voy a donar, es decir, yo no firmé, sino directamente firmar con las cooperadoras a Idea del Sur, a 7 cooperadoras de los hospitales cabecera de mi provincia. Donando lo que iba a ganar. La totalidad de mis honorarios. Y aparte buscar el sueño de una sede para esos chicos. Pero bueno, voy a intentar yo bailar. Me va a tener que ayudar Gauchito Gil a hacer un milagro. Un milagro. Yo bueno, bailar bailo el chamamé, más o menos bailo el chamamé. Pero lo vamos a intentar. No se pelee con su mujer, por favor. No se pelee con su mujer. Que eso va a ser complicado. Imagínate que yo en el espectáculo he visto los que bailan siempre se pelean. Por eso se lo digo. Por eso se lo digo. Para este lado. Trabajar con la mujer bueno, no es mi mujer, mi novia. Bueno, pero es su mujer ya a esta altura, después de tantos años. Mire, sin papeles, con papeles o sin papeles es su mujer. Bueno, muchas gracias, Nito Artaza, por haber estado aquí. Gracias a Ramón Arteaga también por haberlo acompañado. Seguramente vamos a seguir teniendo conversaciones de estas a lo largo de lo que resta de la campaña. Me imagino, con todo este año electoral. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias.